Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Mirapeix Y Adolfo Cobo. del Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria. Desde que nos levantamos por la mañana y tomamos decisiones como qué ponernos, cómo saludar al jefe, qué coche o qué casa me he comprado o, por ejemplo, qué curso online voy a seleccionar para invertir parte de mi tiempo, la vida nos ofrece una serie de retos que podemos entender como problemas. La creatividad, a veces entendida solo como un coto artístico o científico, por medio de una serie de técnicas nos puede permitir tomar decisiones con respecto a estos problemas con más información, con más recursos, por lo tanto, con más seguridad. Precisamente lo que vamos a hacer en este curso es tratar de ahondar en el concepto de creatividad, también de barreras a la creatividad y, por último, analizar una serie de técnicas que nos pueden permitir, si todo va bien, ser más creativos. Y el contenido del curso va a ser el siguiente. En primer lugar, abordaremos qué es la creatividad y hablaremos de los factores que pueden influir en ella y en otros conceptos relacionados, como puede ser la innovación y el espíritu emprendedor. Trataremos también de entender mejor qué es la creatividad y en este módulo nos contestaremos a preguntas como, por ejemplo, ¿se puede aprender a ser más creativo? ¿Qué características tienen las personas creativas? ¿Si influye el entorno? En el curso vamos a plantear problemas y cuando os pidamos resolver estos problemas, en muchas ocasiones os vais a encontrar bloqueados. La razón es que existen unas barreras a la creatividad, pues lo que vamos a tratar es de identificar estas barreras, conocerlas, para así tratar de evitarlas. Y por último, vais a aprender técnicas de creatividad, desde los 5 porqués de Toyota, pasando por el diagrama de fuerzas, el brainstorming, pero bien hecho, o la técnica de los 6 sombreros de Edward de Bono, y otras muchas. Con estas técnicas vas a ser capaz de definir mejor los problemas, de buscar una solución, proponer un montón de soluciones y tratar de encontrar cuál es la mejor. Bueno, por último, con respecto a los contenidos del curso, lo que vamos a organizar es el curso en diferentes módulos y lo que vamos a ofrecer en cada módulo va a ser unos contenidos audiovisuales, es decir, unos vídeos con explicaciones de Adolfo y mías. También incluiremos materiales adicionales en forma de apuntes y en forma de textos, por ejemplo, adicionales para completar lo visto y, sobre todo, haremos hincapié en tareas a realizar, diferentes ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica y analizar los conceptos que hemos visto a lo largo de la asignatura y, sobre todo, lo que más nos interesa es trabajar las diferentes técnicas para tratar de conseguir que al final del curso seáis más creativos. Muchas gracias por vuestra atención.